Vamos a resolver la tarea número 5. La tarea número 5 nos dicen que tenemos que utilizar el archivo visitador médico que se encuentra en Farmacia Sajo 2018 y tenemos que resolver 3 requerimientos. Uno de ellos es crear una tabla con 3 columnas, años, rebajos, incentivos, y tenemos que incorporar esta información. El otro, en vista de tabla del archivo visitador médico, tenemos que abrir 3 tablas calculadas, una para año, otra para rebajos y otra para salario neto. Y finalmente, en vista de informe, tenemos que crear 3 tarjetas, hacer un filtro de 3 variables y 3 tarjetas para poner el total de incentivos pagados por año. Entonces vamos a iniciar en un Power BI limpio. Vamos a cargar solamente el archivo de visitadores médicos. Vamos a buscarlo. Visitador médico, aquí lo tenemos. Tenemos el archivo. Vamos a cargar el archivo. Ese archivo entonces se va a llamar visitador médico. Visitador médico. Ya tenemos entonces el archivo cargado, visitador médico. Y ahora sí, con base en él vamos a ir resolviendo la tarea. La primera parte entonces es abrir una tabla calculada. Vamos a ir al área de vista de tablas y aquí vamos a abrir una nueva tabla. Esta nueva tabla se va a llamar detalle planilla. Y le vamos a incorporar entonces 3 columnas. Para ello hay que abrir llaves y hay que abrir paréntesis para incorporar la información. Vamos a poner entonces llaves y paréntesis. Voy a poner primero la primera columna, que sería la de años 2017, coma, cierro paréntesis, coma, abro paréntesis, 2018, cierro paréntesis, coma, paréntesis, 2019, cierro paréntesis, y cierro con llaves. Le voy a dar enter para validar que me funcionó la primera columna. Sí, efectivamente me está funcionando. Entonces ahora voy a irme dentro del paréntesis para seguir poniendo la siguiente columna, que es la de rebajos, coma, sería 0.09. En la siguiente columna del 2018 sería 0.091 y en la siguiente, coma, 0.095. Revisemos, enter, correcto. Luego voy a la siguiente columna, que sería de incentivos, igual, coma, en el 2017, y ponemos 0.03, siguiente columna, coma, 0.04 y siguiente, coma, 0.045 y enter. Ok, estamos listos con información. Nada más ahora le damos doble clic en donde están los nombres de variables para ponerle los nombres correctos. Año, rebajos y última columna, incentivos. Ya tenemos entonces la primera parte de esta tarea, una
tabla calculada con el nombre de detalle de planilla. 3 columnas, una para año, otra para rebajos y otra para incentivos, y la información del 2017, 18, 19 y los porcentajes correspondientes. Vamos ahora a proceder entonces con la segunda parte. En esta segunda parte se nos dice que en vista de tabla y en el archivo de visitador médico hagamos 3 columnas, una para poner el año, otra para poner los rebajos y otra para poner los salarios netos. Veamos un momento la tabla de visitador médico. En esta tabla de visitador médico, entonces lo que nos están pidiendo es eso, abrir una columna calculada con año, rebajos y salario neto. Antes de abrir la columna calculada, validemos lo siguiente. Tenemos aquí 2 archivos y estos 2 archivos los vamos a ocupar. Uno es una tabla calculada, que es detalle planilla, y el otro es el archivo que ya teníamos, visitador médico. Para poder yo incorporar una información o variables que van a estar en esta tabla de visitador médico, pero que vienen de la tabla de detalle, es una variable que viene de detalle como incentivos o rebajos, yo necesito llamar un comando que se llama related. Pero para usar el related funciona si y solo si yo tengo vinculadas las 2 tablas. Tengo que buscar una llave con la cual yo pueda hacer un vínculo entre las 2 tablas. Claro, viendo las variables que tengo acá, hay una llave perfecta que es año. La tengo en planilla, año, y en visitador médico la tengo en fecha. Entonces, lo primero que voy a hacer, que es lo que me están pidiendo justamente en la tarea, la parte 2, dice columna 1, año, para separar el año de la fecha. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, separar el año. Una vez que yo tenga separado el año, ya yo tengo llaves comunes, año en detalle planilla y año en visitador médico. Entonces, vamos a tener que irnos al modelo de datos para relacionar los 2 archivos. Porque el comando related me obliga a tener esa relación. Así como está, yo no puedo irme al área de modelado para relacionarlos porque yo no tengo todavía año con año. Aquí yo tengo fecha, no tengo año. Y aquí sí tengo año. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, crear una columna calculada con año, que es justamente el punto A de esta segunda tarea. Entonces, vamos a nueva columna. A esta le vamos a poner año y la vamos a llamar con year. Y aquí le vamos a invocar el mismo nombre del archivo, visitador, y buscamos fecha. Fecha. Cerramos paréntesis, le damos enter y aquí tenemos ya año. Entonces ahora sí tenemos algo interesante, nos vamos al modelo de datos, vista modelos, y ahora sí tenemos año en visitador médico y año en el detalle planilla. Entonces los podemos relacionar. Y tenemos acá una relación cardinal entre los 2 archivos. Ahora si son comunes, ya podemos utilizar el related porque los archivos están integrados. Entonces nos vamos al área de vista tabla y aquí es donde vamos a iniciar la creación entonces de estas otras 2 columnas que nos están solicitando. Vamos a abrir una nueva columna dentro del archivo visitador médico. Nueva columna. Y a esta le vamos a poner rebajos. Este punto B me dice que columna 1 con el título rebajos, para ello debe crear un if anidado y preguntar si es del 2017, 18, 19, ya que los porcentajes son diferentes, como se vio en el punto anterior. Sí. Lo que nos está diciendo es que vamos a traer de la tabla de detalle de planilla el porcentaje de rebajo para que quede incorporado en esta tabla. Y para eso tenemos que invocar un if.
Entonces la pregunta lógica que vamos a hacer es si la fecha que tiene este archivo en año es igual a la fecha de año que tiene el archivo de detalle planilla. Si es igual, tráigase el porcentaje. Si es diferente, no haga nada. Entonces, ella va a empezar a comparar 2018, 2017, 2017, 2018 con los años del archivo de detalle planilla. Cuando ella vea el mismo año, va a traer el porcentaje. Si no ve igualdad, no lo trae. Entonces, si archivo visitador médico en la parte de año es igual a related, que nos vamos a traer related, es para traer el archivo o una variable del otro archivo. Related. Perdón, se me fue el enter sin querer. Relate. Y acá buscamos, automáticamente me activa detalle planilla, año. Entonces, si el año de visitador médico es igual a el año de planilla, si eso es correcto, entonces lo que queremos que nos haga es que traiga el valor que tiene rebajos. Entonces vamos a traernos de aquí detalle vamos a traernos relate, porque nos lo vamos a traer del otro archivo, detalles, relate, y aquí sería detalle de rebajos, cerramos paréntesis, 1 y 2. Entonces démosle un enter a ver si nos funciona primero. Está tirando un error, a ver qué es el problema que tenemos acá. Me parece que el problema es que puse mucho paréntesis. Son 1, 2, 1, 2. No, aquí lo que tenemos es que hay que quitar paréntesis, tengo que cerrar aquí paréntesis, no lo he cerrado. Ahora sí, cierro paréntesis para la pregunta del condicional. Y este paréntesis es para cerrar este otro de acá. Y listo. Sí, ahora sí, entonces vamos a ordenar un poquito esto. Entonces voy a estructurar este archivo. Relate. Listo. Creo que ahí quedamos ya, ahora sí. Y tenemos los rebajos puestos. Con eso cumplimos la segunda parte. Esta siguiente columna que tenemos que crear es para el salario neto. Ya tenemos el porcentaje de rebajos. Entonces vamos a calcular ahora el salario neto. Vamos a abrir una nueva columna y a esa le vamos a poner salario neto. Salario neto es igual. Y aquí tenemos que hacer un cálculo y es el siguiente. Tenemos que tomar el salario, lo tenemos en esta columna, y restarle el total de los rebajos. Pero aquí en la columna lo que tenemos es un porcentaje. Entonces tenemos que multiplicar el porcentaje de rebajos por los salarios. Y a eso restarle el total de salarios. De ahí nos va a quedar el salario neto. Entonces vamos a hacer una resta y también una multiplicación. Vamos a poner primero entonces el salario. Este es el archivo visitadores
vamos a tomar el salario y a eso le vamos a restar la multiplicación del salario por el porcentaje de rebajos. Entonces voy a hacer un paréntesis para multiplicar salario, visitadores, la parte de salarios por rebajos, visitadores, rebajos, acá, y cerramos paréntesis. Vamos a revisar el DAX. Pareciera que está bien, vamos a darle un enter, a ver, efectivamente, nada más vamos a ordenar un poquito. Y pareciera que estamos listos con esta otra parte. Tenemos el salario neto, eso es lo que nos estaban pidiendo en la pregunta 2. Hacer 3 columnas, una para año. Esta era importante porque nos permitía luego relacionar la cardinalidad entre las dos tablas. Luego, con el related, traernos el rebajo, porcentaje de rebajo de otra tabla. Eso lo permite el comando relate. Pero relate funciona si y solo si hay una relación de tablas. Entonces, un dato importante era hacer esta relación porque si no, no nos hubiera funcionado. Y finalmente, hacer el cálculo del salario neto, que eso era restando el salario menos los rebajos. Pero para calcular los rebajos teníamos que multiplicar los rebajos por salario. De esta manera, entonces encontramos a través de la fórmula, de una fórmula que diseñamos acá, encontramos el salario neto. De esta manera tenemos la parte número 2. Para la tercera tarea, entonces vamos a irnos al área de vista de informes y cumplir con las 3 peticiones. Uno es 3 tarjetas que nos están pidiendo, una para el total de salarios, otra para el total de rebajos y otra para el total de salario neto. Entonces vamos a revisar la información que tenemos en los archivos. Y efectivamente en visitador médico tenemos salarios, nos piden total de salarios, entonces tenemos esta primera tarjeta con el total de salarios. Luego nos piden otra tarjeta para total de los rebajos. Total de rebajos. Y la otra, total del salario neto. Salario neto. Acá estamos. Esas son las 3 solicitudes de la primera parte. La segunda dice filtrar estas 3 variables por año. Entonces vamos a poner una tabla de segmento. Y aquí vamos a poner años. Como el año lo tenemos vinculados en las 2 tablas, entonces podemos poner año de cualquier lado, de cualquiera de las 2 tablas. Vamos a cambiarle el formato. Y ahí podemos filtrar. Sí, efectivamente se están moviendo los datos. Eso es la segunda parte. Y la tercera dice 3 tarjetas, una con el total de incentivos pagados por año. Para resolver esta tercera petición de generar una etiqueta con el total de incentivos, yo necesito ir al área de vista de tabla y voy a tener que hacer algo similar a lo que hice aquí en rebajos para incentivos y después hacer el cálculo. Entonces vamos a hacer una copia para no tener que hacer este DAX de nuevo, control C. Vamos a abrir una columna calculada, nueva columna,
Este le voy a dar control V, solo que no lo voy a poner debajo, le voy a poner incentivos. Y voy a hacer la misma pregunta: si visitador médico año, related, igual el año del detalle de la planilla. Si eso fuera igual, entonces tráigase, pero no la parte de rebajos, sino la variable de incentivos. Incentivos, que aquí está. Y le vamos a dar un enter. Entonces ahí tenemos el porcentaje correspondiente a incentivos. Y ahora vamos a abrir una nueva columna a la que le vamos a llamar incentivos. Y vamos a multiplicar en ella el salario por ese incentivo. Y estamos listos. Nombre de incentivo. Bueno, ya sí, no puedo poner incentivos aquí a este. Voy a poner el incentivo sin la F. Ahora sí. Incentivos. Y por lo tanto ya tengo el total del incentivo por cada uno de estos visitadores. Y entonces ahora sí, ya me voy al área de visualización. Voy a llamar una tarjeta y me llevo el valor de incentivos. De incentivo. De esta manera entonces hemos cumplido con la tarea que se nos había solicitado, tarea número 5.